Buenos días, buenas tardes. Vamos a ver el multilingüismo. Es una parte muy importante de los conocimientos que necesitamos tener para conocer también nuestro país. Más allá de conocer el lenguaje y el tema lingüístico, también es parte importante de conocer nuestro país, ya que se dice que el Perú es un país multilingüe y además pluricultural. Vamos a ver qué significa ese término multilingüismo. Una reflexión previa, ¿no? Varios peruanos hace pocos años estuvimos debatiendo acerca de un hecho que ocurrió. Pasó de que un congresista muy prepotente mostró su molestia porque una colega suya, es decir, una congresista que era representante de una región de Puno, ¿no?, se dirigió al Congreso hablando en quechua, que era su lengua materna de esta congresista, ¿no? Entonces, el congresista, otro congresista prepotente, el limeño, ¿no?, le comenzó a gritar, a decirle que por qué habla en quechua, que no tiene que hablar quechua, que en el Congreso solamente se tiene que hablar castellano. Entonces, todos los peruanos, hubo un debate, ¿no? ¿Será correcto decir eso? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? En la parte del foro vamos a aperturar aquí una opinión para que ustedes también puedan poner su opinión. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿No? Y si es correcto, en todo caso, que este congresista limeño se moleste porque la congresista de Puno hablaba en quechua. ¿Qué es el multilingüismo? Es la coexistencia de varias lenguas en un solo territorio. Por ejemplo, en el territorio peruano coexisten lenguas como el español, el quechua, el aymara, el bora, el shipibo, el aguajún, el huitoto, el amueya, el campalculina, el orejón, el jíbaro, el aru, es decir, muchísimas lenguas que son parte de nuestra herencia cultural. Y es por eso que se dice que el Perú es un país multilingüe, pero además cada una de esas lenguas encierra una cultura. Por eso que también se dice que es un país pluricultural. Entonces, no es lo mismo la cultura, el conocimiento de la realidad que tiene la gente quechua de la sierra, que la gente aguajún de la selva del norte, o la gente que habla idioma ayánico, de la cultura ayánica de la sierra central o de la selva central. Entonces, son esta coexistencia de varias lenguas en un solo territorio a lo que se le conoce como multilingüismo. El multilingüismo no es un problema, al contrario, realmente el multilingüismo debe ser considerado una riqueza, una ventaja, algo muy importante que más bien al contrario debe ser aprovechado para el desarrollo de un país. Algunas causas del multilingüismo o cómo se va desarrollando, cómo se origina el multilingüismo. Vamos a ver, ¿no? Las causas, estrictamente causas lingüísticas. La dialectización y fragmentación de lenguas. Esto se manifiesta cuando se van dando diferencias gramaticales en diferentes territorios en donde van hablando originalmente la misma lengua, pero poco a poco va cambiando. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que en toda España en un momento hablaban latín y luego, de cientos de años, en cada lugar de España empezaron a hablar su propia lengua, ¿no? Aquí aragonés, aquí castellano, allá vasco, allá leonés. Entonces, cada uno hablaba su propia lengua. Se dialectiza y se fragmenta las lenguas. El desarrollo de interlenguas, que tiene que ver con donde hay fronteras, sobre todo, donde coexisten varias gente que habla un idioma y de otro lado gente que habla otro idioma, se va mezclando las lenguas. Eso, por ejemplo, mucha gente de América Latina que ha ido a Estados Unidos, ¿no?, han comenzado a hablan ya mezclando a veces el idioma castellano con el idioma inglés. Y a eso se le conoce como el Spanglish. El Spanglish, ¿no? Es mezclar las palabras castellano e inglés.
¿no? En la frontera de Perú con Brasil se habla el portuñol, ¿no? Donde se mezcla el portugués con el español. Entonces, esto es propio de los lugares en donde hay varias lenguas habladas ahí en el mismo lugar y comienza a mezclarse las lenguas. Eso se llama interlenguas. Hay otras causas que no son estrictamente lingüísticas, sino ya son causas extralingüísticas, por lo que se produce también el multilingüismo, ¿no? Estas son sobre todo referentes a migraciones e invasiones. ¿Qué son las migraciones? Es cuando un gran número de gente migra o se van a vivir a otro lugar. Y las invasiones fue cuando viene gente con un ejército a un país e invade un territorio de otro país. Vamos a ver, por ejemplo, los desplazamientos de masas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Es una forma pacífica, o a veces también se da de manera violenta, ¿no? Se ha dado de manera constante en toda la humanidad, ¿no? De esa manera, la lengua se va llevando de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, entonces acá todo el mundo hablaba quechua, ¿no? Y vinieron los españoles y trajeron su propia lengua. Y vinieron miles, bastantes españoles y comenzó a mezclarse todo esto. Es un desplazamiento de masas. O, por ejemplo, cuando la gente de la costa y de la sierra comienzan a invadir la selva, ¿no? Y comienzan a invadir a la gente, a Xánica, a los Aguajún, a todos esos territorios, se va dando a veces de forma pacífica y a veces de forma violenta este desplazamiento de las masas. La concentración de culturas, esto se da cuando en un mismo territorio se mezclan las culturas y se van desarrollando ya culturas muy distintas, prácticamente se hacen una sola. Por ejemplo, en varios países de América Central, que originalmente su única lengua era el español, por ejemplo Jamaica, Costa Rica, ya ahí la gente mitad prácticamente hablan español y hablan inglés. ¿Por qué? Porque ellos están muy cerca de Estados Unidos. Entonces ya la cultura se ha mezclado, ¿no? Eso es parte de lo que se llama también el multilingüismo. Vamos a ver la realidad lingüística del Perú. ¿Qué pasa exactamente con el caso peruano? El Perú es un país multilingüe por excelencia, ¿ya? Porque dentro de su territorio coexisten muchas lenguas, alrededor de 70 lenguas. El Perú es uno de los países más multilingües del mundo. 70 lenguas distintas existen aquí en nuestro país. Más de 40 de ellas corresponden a la Amazonía, ¿ya? La mayoría de ellas, lamentablemente, ya están en un proceso de extinción. ¿Por qué se extinguen las lenguas? Porque ya esos pueblos se van extinguiendo. Ya en algunos casos quedan solamente algunas lenguas que son habladas por menos de 100 personas. Y la mayoría de esas personas a veces son ya personas muy mayores, porque ya sus hijos, sus nietos, ya no quieren aprender su idioma nativo, su idioma propio. Solamente quieren aprender español. Entonces, ya cuando esas personas, esos ancianitos mueran, ya ese idioma va a desaparecer. Nadie va a hablar ese idioma. Entonces, esta riqueza que es parte del Perú se puede ir perdiendo debido a que no sabemos muchas veces valorar y cuidar toda esta diversidad que tenemos en el país. Según la Constitución, según la ley, en el Perú no hay una sola lengua oficial, que podamos decir acá solamente el español. No. Según la Constitución, legalmente en el Perú son lenguas oficiales el español o castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas que se hablen y tengan origen en el territorio peruano. Y es por eso, por ejemplo, que ya el Ministerio de Educación está sacando libros para diversas lenguas, libros en Asháninka, libros en quechua, libros en aymara, libros en aguajún, ¿no? Eso ayuda a que la gente conserve su lengua. Ya los niños no son obligados a estudiar en castellano. Pueden estudiar su primaria completa en su idioma nativo. Entonces, eso es parte del respeto que debemos tener los peruanos entre nosotros en nuestras diversas lenguas. Entonces,
todas las lenguas que se hablan en el Perú o que se originan en el Perú son oficiales. ¿Y qué significa oficiales? Que se pueden hablar en cualquier lugar donde sea parte del Estado. Por ejemplo, si una persona aguajún tiene que ser juzgada en la fiscalía o en el ministerio público o en el juzgado ante un juez, él tiene derecho a que sea juzgado en su lengua. Porque si a él, siendo aguajún, lo juzgan en una lengua castellana, él no va a entender y no va a saber ni de qué lo están acusando, ni por qué lo están sentenciando. Y lo pueden mandar a la cárcel sin que se pueda defender, porque no habla la lengua castellana. Entonces, por eso es que en el Perú todas las lenguas son oficiales. ¿No? Si voy al Congreso, puedo hablar lengua quechua y debo hablarlo de manera orgullosa si es que soy parte de una familia que tiene orígenes y que tiene parte de la lengua quechua o aymara o cualquier lengua que se habla en el Perú. Las lenguas principales que tenemos en el Perú, además del castellano, está por supuesto el quechua, es la segunda lengua más importante del Perú en cantidad de hablantes. Tiene 5 familias. El quechua no es un solo quechua. Hay distinción entre quechuas de diversos lugares. Hay quechua que se habla en Cajamarca, en Chachapoyas, en la selva, en Tarapoto. Hay quechua que se habla en la parte de Lambayeque, quechua que se habla en Lima, en la sierra de Lima, quechua que se habla en el centro. Todas las regiones del centro o del sur tienen diferentes tipos de quechua. A veces hay diferencias entre ellos, ¿no? Originalmente el quechua se llamaba runa simi. Eso era la lengua quechua en su nombre original como lo hablaban los incas. Ellos no decían su lengua era quechua, ellos decían su idioma de ellos era el runa simi, que es la lengua de los hombres, o lengua de hombre, lengua de personas, lengua de seres humanos, ¿no? Eso es el runa simi. El aymara es, después del quechua, la otra lengua más importante que también tiene el Perú, ¿no? Hay diversas también variedades de aymara y se habla sobre todo en Ayacucho, alrededor del lago Titicaca, en Puno, la gente habla aymara. Además de eso, en Ayacucho, en Apurímac, en Arequipa, en el Cusco, e inclusive también en la serranía de Lima, en Yauyos, por ejemplo, que es parte de la región Lima, se habla también el aymara. Y por último, las lenguas amazónicas, que son una enorme variedad, Entonces, las más importantes en las lenguas amazónicas, ¿cuáles tenemos? El aguaruna o aguajún. Esa lengua tiene 39.000 hablantes hasta ahora, contabilizados. El campa o asháninca, 20.000 hablantes. El cocama, cocamilla, 15.000 hablantes. El machiguenga, 13.000 hablantes. El chayahuita, 12.000 hablantes. Y hay otras lenguas que lamentablemente, como les decía, ya están casi extintas. Ellos son, por ejemplo, el resígaro, el taushiro, el iñapari, el tacana. Ya esas lenguas, hay menos de 100 personas que hablan esas lenguas. Ya dentro de pocos años, ya esas lenguas no van a existir, lamentablemente, si es que no lo sabemos preservar. ¿Por qué? Porque cada lengua tiene propio conocimiento cultural. Cada lengua tiene una concepción del mundo. Cada lengua es una transmisión de conocimientos, de creencias, de culturas, de religiones. Es muy importante conservar por eso la lengua para la diversidad cultural del país.